Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy nos encontramos en nuestra penúltima semana de este tercer bimestre, en donde estoy segura has podido desarrollar y fortalecer todas tus capacidades y habilidades. En esta sesión vamos a tratar una técnica grupal concerniente a la expresión y comprensión oral. Estamos hablando del conversatorio. Antes de entrar de lleno a este tema, quisiera que leas y reflexiones sobre la siguiente frase o lema, justamente de autoría de Montaigne. Quien me contraría despierta mi atención, no mi cólera. Quien me contradice me instruye. ¿Qué quiere decir? Y esto viene muy relacionado con lo que se va a tratar el día de hoy. A veces nosotros intentamos conversar con una persona justamente teniendo en la mira quizás el hecho de que vamos a tener que ganar. No, el conversar es realmente informar. Y si una persona te contradice, en lugar de fomentar esta ira, esta irritación, lo que nos debería es motivar a investigar mucho más, para que en conversaciones posteriores no suceda ello, sino por el contrario, tengamos las herramientas suficientes para poder sustentar y fundamentar más aún las ideas que sostenemos. Partamos de algo esencial. Tenemos que saber qué es conversar. Conversar es hablar. Hablar con una persona, con un grupo, de manera presencial, virtual, digital. Mediante los mensajes de texto, nosotros estamos hablando. No estamos utilizando la voz, pero estamos realizando una conversación. ¿Por qué? Porque estamos intercambiando ideas, opiniones, pareceres. Estamos intercambiando información. No solamente con el hecho, digamos, primordial de que tenemos que ganar, como si de repente aparece en un debate. No, sino con el fin único de comunicar, porque ese es el fin de una conversación. Es decir, ahí no hay una jerarquía de posiciones, lo que hay es un intercambio justamente para poder conocer más sobre esa temática. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en toda conversación? Primero, los personajes, quienes van a intervenir. Segundo, tener en cuenta de que es una comunicación bidireccional, es decir, hay una reciprocidad en el intercambio de esos mensajes. Por lo tanto, siempre que nosotros establecemos una conversación, tenemos que expresarnos de tal manera que podamos obtener una respuesta de la persona o del grupo de personas a la cual me estoy dirigiendo. Lo segundo, va a influenciar mucho lo que es la circunstancia, la pertinencia, el contexto, el entorno, inclusive hasta la temática que se va a elegir. Y tercero, que es muy importante, si nosotros queremos entablar una conversación, tenemos que hablar, pero también tenemos que saber callar. ¿Por qué? Porque ello nos va a permitir escuchar con mayor atención y preparar justamente lo que yo voy a responder. Es por ello que se dice que en una conversación también estás tú trabajando en lo que es la tolerancia y el respeto a las diferentes opiniones. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos la palabra? Primero, lo que prima es la oportunidad, la pertinencia, es decir, buscar el momento propicio en donde yo pueda manifestar mi idea o mi opinión. No necesariamente todo lo que yo sepa es válido para esa conversación. Ahí tenemos que analizar muy bien cuál es el fondo de la temática que es la base de este diálogo o conversación que estoy haciendo, ya sea con un interlocutor o con varios. Hay un tiempo propicio y conveniente. Hay que ser bastante cuidadosos sobre el contexto en el cual me estoy desarrollando y sobre todo en diversas conversaciones que yo voy a realizar, voy a tener la habilidad de detectar cuáles son los vacíos que quizás mi interlocutor está dejando de lado. Entonces eso me va a permitir a mí continuar la conversación y seguir explicando sobre ello. Por eso se dice que la pretensión del conversatorio, ya como una técnica grupal,
es ir armando un mapa, una figura, una estrategia, un concepto, un escenario, y en donde la opinión va a ser un ejercicio de validez. Ahí yo voy a demostrar qué tan válido, qué tan informado, qué tanto sustento yo una postura, una opinión o simplemente una idea. Y por último, ¿hay temas vetados en una conversación, en un conversatorio? Sí. Primero, hay que tener un buen sentido del humor, hay que plantear de manera ágil esa conversación, pero también tenemos que evitar que pueda herir susceptibilidades. Por ejemplo, no podemos mofarnos o de repente no podemos comentar de una manera tan ligera los estados de salud, la religión, que es un asunto que, una temática bastante polémica, ¿no? Los problemas graves de las personas, es decir, no confundamos conversación con rumor o chisme, por si acaso, ¿sí? Entonces, ahí hay que nosotros modularnos. Muy bien. Entonces, hemos visto las características generales de una conversación y qué tanto tiene que ver esto en el conversatorio. El conversatorio no es más que una estrategia en donde vas a conversar de manera grupal. Pero para que te quede mayor claridad sobre las características que te he mencionado, vamos a escuchar atentamente el siguiente audio que estará en plataforma. Muchas gracias por tu atención.